Y este día empieza a crecer. Voy a ver si puedo correr con la mañana silbándome en la espalda o mirarme en las burbujas. Tengo que aprender a volar. Seguimos en nuestra serie que hemos estado explorando la Biblia de una manera un poquito diferente a como lo hacemos normalmente, ¿o no? ¿Han notado ese cambio? Sí, por lo general somos bien expositivos, bien ahí atentos al verbo, pero ahora estamos al verbo en griego, el verbo en hebreo, y la conjugación, el aoristo, el perfecto, el imperfecto y todo eso. Y ahora no voy a decir que no lo hacemos, porque cuando uno estudia el texto lo hace, pero no estamos poniendo el énfasis en eso, estamos poniendo un énfasis diferente. Y hoy día nos topamos con un texto que sigue en Génesis, donde hemos estado trabajando en esta serie. No, se me estaban haciendo una seña. No. Seguimos ahora con Génesis y con un texto que es muy, muy conocido. El texto de la creación. Si lo podemos dejar proyectado, por favor, porque no sé si se han dado cuenta, pero a mí me gusta volver al texto de vez en cuando. El texto que explica cómo Dios crea al hombre, y no solo explica cómo lo crea, sino que también en estos 3 versículos cortitos vemos 3 mandatos que son constantemente enseñados en este pasaje de Génesis y también en Génesis 2 de una manera un poquito más amplia. Vemos un mandato social en el sentido de que cuando Dios crea al ser humano le llama o le manda a que se multiplique y que sea fructífero. Un mandato social. ¿Por qué un mandato social? Porque el ser humano en ese instante todavía no había pecado. El ser humano todavía glorificaba al Señor con todo lo que hacía. Y cuando el ser humano se multiplicaba, o la idea de esto era que cuando Él se multiplicara, iba a llevar la gloria de Dios a todo el resto de la creación. ¿Ya? Pero a través de un ser que iba a ser el representante de Dios. Hay también un mandato cultural, cuando le dice que trabajen la tierra, que la sometan, que la sojuzguen, decía una traducción antigua. Eso es lo que le está diciendo Él, es como, toma ahora los elementos que están aquí y trabájalos también. Crea cultura, desarrolla trabajo, desarrolla el arte, desarrolla las ciencias, entiende cómo yo he hecho la creación y utiliza ese conocimiento que tienes acceso también ahora para glorificarme. Y eso es lo que nosotros hacemos regularmente con nuestros trabajos, eso es lo que hacemos cuando Claudio es psicólogo, cuando él ayuda a gente que necesita ayuda psicológica. Lo que él está haciendo es desarrollar el mandato cultural. Cuando un enfermero ayuda, ¿no es cierto?, desarrolla el mandato cultural. Cuando vamos a una tocata, los músicos que están arriba del escenario, el Canesa el día jueves tocó, Canesa tal vez sin darse cuenta estaba desarrollando un mandato cultural. Él estaba desarrollando el arte, ¿con qué? Con lo que Dios ha creado. Pero hay otro mandato más aquí. Hay un mandato espiritual. Que, no, Canesa no glorifica al Señor. No, no es eso. ¿Cómo eso? Qué mal. Hay otro mandato presente en este texto y es el mandato espiritual. No está de manera explícita dicho, como si está en Génesis 2, cuando Dios le manda a no comer del árbol del bien y del mal, pero sí se infiere en el sentido en que Dios ha establecido ahora, vayan y sean fructíferos, sojuzguen la creación. El Señor, el Creador, el Rey y dueño de la creación, le dice al ser humano qué es lo que debe hacer. Y en la obediencia del ser humano a este mandato del Creador está también el mandato espiritual. Un mandato en el que el ser humano reconocía a Dios como el Creador y dueño de la creación y se sometía a la voluntad de este Creador. Estos 3 mandatos siguen estando vigentes el día de hoy. Nosotros seguimos siendo responsables ante Dios de desarrollar la cultura, de desarrollar las ciencias, de desarrollar el arte, porque sigue estando presente el mandato cultural. Seguimos siendo responsables de llenar la tierra de la gloria de Dios.
Tal vez hoy día no es tan simple como multiplicarse, pero sí como iglesia sabemos que cada vez que alguien se convierte y confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador, ahí se está glorificando al Señor. Y tal vez no lo vemos tan presente, pero cada vez que nosotros obedecemos al Señor y confiamos en su voluntad, lo que estamos haciendo es cumplir con el mandato espiritual. Pero ¿por qué el Señor nos manda estas tres cosas? ¿O por qué Él deja manifestadas estas tres cosas aquí en el texto? Porque el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios nos capacita para llevar a cabo lo que Él nos ha mandado. ¿Cómo? Creándonos a su imagen. Por lo general, cuando se estudia este texto, se hace hincapié en que el ser humano comparte de Dios, por ser hecho a su imagen, una connotación moral. Que el ser humano tiene esta capacidad de distinguir lo bueno de lo malo y que por eso somos imagen de Dios. Se resalta también el hecho de que el ser humano es un ser autoconsciente y un ser que se puede desarrollar intelectualmente, un ser que tiene raciocinio y que por tanto también eso sería parte de ser creado a imagen y semejanza de Dios. Y que estas cosas son capacitaciones, habilidades, herramientas que Dios nos ha dado precisamente para llevar a cabo sus mandatos, pero también para que nosotros le reflejemos a Él en la creación. Pero el texto no termina ahí, en que Dios crea al hombre a su imagen. También agrega y a su semejanza. Y con eso marca también un detalle que es sumamente importante. Somos creados a imagen de Dios, pero no somos iguales a Dios. Somos hechos a su semejanza, no idénticos. La Biblia no dice que Dios creó al hombre a su imagen para que fuera un mini Dios. En ninguna parte se nos dice en la Escritura que nosotros somos dioses, ni que Dios nos creó con la intención de ser dioses. Se nos dice que Dios nos creó a su imagen, pero a su semejanza. Hay cosas que son propias de Dios y que no están presentes en nosotros. Cosas como, por ejemplo, su eternidad. Dios es eterno. Nosotros somos sempiternos. ¿Ubican ese término? Sempiterno, mezclé ya dos cosas en mi cabeza, perdón. Sempiterno es cuando algo tiene comienzo pero no tiene final. Dios nos creó de esa manera. Dios es omnipresente. Nosotros no, somos limitados, tenemos un cuerpo y a través del cuerpo nos expresamos en el tiempo y el espacio. Dios no. Dios es omnipresente, está en todos lugares. Dios es omnisapiente, Él todo lo sabe, todo lo conoce. A nosotros nos dio un cerebro, nos dio neuronas, nos dio la capacidad de tener recuerdos, nos dio la capacidad de entender ciencia, de entender a la creación. Pero no somos omnisapientes. Somos creados a su imagen, compartimos parte de sus atributos, pero esos atributos están limitados por el hecho de nosotros ser criaturas. Somos hechos a su semejanza. Así es como generalmente se enfoca este texto. Y además se dice que, ya que somos creados a imagen de Dios, también eso nos transforma en seres dependientes de Dios. Porque si queremos desarrollar los atributos que Dios ha compartido con nosotros de una manera correcta, no podemos buscarlo en nosotros mismos. Tiene que ser en el Creador, en el que es dueño de estos atributos y en el que los comparte con nosotros. Y en ese sentido, en esta bendición que es ser imagen y semejanza de Dios, en esta bendición que es desarrollar un mandato espiritual, en esta bendición que es desarrollar un mandato social y un mandato cultural, dependemos del Creador para llevarlo a cabo. Así es como generalmente se aborda este texto. Pero hoy día quiero presentarles otra faceta de este texto, que por lo general no le damos el énfasis que amerita. Y un énfasis que viene a ser realmente revolucionario.
Volvamos a leer el texto todos juntos, ¿les parece? Versículo 26. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Pareciera como que el texto no tiene nada revolucionario. ¿O no? ¿Qué ven de revolucionario en el texto aquí? Tú, psicólogo. ¿Qué ves de revolucionario en esto? No. Perdón, hermano. Recordemos que este texto lo escribe Moisés para el pueblo hebreo cuando ellos ya habían salido del cautiverio. Ellos habían estado viviendo 400 años como esclavos en Egipto y estaban permeados por la cultura pagana. Y en la cultura pagana, los dioses crean al ser humano, pero no lo crean a su imagen y semejanza. En la cultura pagana, lo único que tiene la imagen de Dios son las estatuas que están presentes en los templos. Y bajo la cosmovisión pagana de aquellas naciones, lo único que tenía en parte divinidad era aquella estatua, porque por lo general se creía en estas culturas que sobre esa estatua reposaba parte del espíritu de la deidad. El ser humano no era creado a imagen y semejanza de las divinidades. El ser humano fue creado prácticamente como un esclavo para servir a los dioses. Dioses muy hedonistas, por lo demás, que estaban echados sobre un berger, mientras alguien le echaba viento con una ramita y otro le daba uvitas en la boca. ¿O no? Esa es la imagen más común que tenemos. ¿Y para qué fue creado el ser humano? Para que cultivara la tierra, pues si no, ¿cómo voy a comer uvas yo? Para eso fue creado el ser humano. Esa era la cosmovisión de las culturas paganas. ¿Alguien podía tener la imagen de Dios en sí? A lo más, en el caso de Egipto, el faraón. Faraón era un dios en la tierra, pero el resto de los mortales, no. En el resto de las naciones era el rey. El rey era portador de la bendición divina, pero el resto de las personas no. Entonces tú no podías tener la misma dignidad que el rey, ¿cómo se te ocurre? Tenías que agacharte delante de él y hacerle reverencia. Pero cuando el texto aquí nos dice, y dijo, ahí va la palabra Dios. ¿Y por qué aquí yo me la comí? Ahí sí está. Y dijo Dios, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza. Véanlo ahora desde el punto de vista de los hebreos. Acostumbrados ellos a ser esclavos, acostumbrados ellos a ser las personas con menos dignidad en la sociedad egipcia, acostumbrados ellos a ver cómo Faraón es tratado como Dios, pero el resto de las personas son todas servidores de este Dios. Cuando ellos ven que Dios, en el versículo 26, por si acaso Dios todavía no crea al hombre, lo que nos está mostrando el versículo 26 es que Dios en la eternidad, en un consejo trinitario divino, decide crear al ser humano. En otras palabras, Dios viene, estaba Dios en la soledad de Dios, Arthur Pink. En la soledad de Dios estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres así, cabro, hagamos un ser a nuestra imagen y semejanza. Sí, buena. Eso es lo que Dios hace y eso es lo que Dios está mostrando aquí. Y esto marca un cambio radical con todo el texto que viene previo, porque Dios viene y crea, pero no necesariamente se nos dice que Dios crea a su imagen y semejanza cuando crea el mundo. No se nos dice que crea a su imagen y semejanza cuando crea las aves del cielo, a los reptiles, a los animales. De hecho, es muy diferente cómo Dios da la orden
en el caso del ser humano, a como lo hace con el resto de la creación. Y sea la luz. Dios no dice, hagamos la luz a nuestra imagen. Y sea, Dios en su poder soberano simplemente crea. Pero Dios ahora, siendo soberano, decide en consejo divino y de manera íntima crear un ser que comparta su imagen. Pero su imagen no es solo el hecho de tener autoconciencia, raciocinio, intelecto. Ser creado a imagen y semejanza de Dios es también algo mucho más profundo que los hebreos en ese momento disfrutaban a diferencia del resto de las naciones. Hay 5 cosas que quiero ver hoy día con ustedes. Voy a intentar ser breve, no se asusten. Y el sermón de hoy día tiene por título Disfruta a Dios mediante la comunidad. El primer punto, ya que vemos en este relato de la creación que Dios Trino, en consejo trino, decide crear un ser a su semejanza, es entonces que nosotros, por ser creados a imagen de Dios, también somos seres comunitarios, porque Dios es un ser comunitario. ¿Lo habían pensado? Si Dios en la eternidad era ya trino y habitaba en 3 personas, y en estas 3 personas vivía en perfecta comunidad, amándose de manera mutua y glorificándose uno a otro, cosa que hemos dicho antes en Iglesia 1, pero que es bueno recordar. El Padre estaba ahí en la eternidad, antes de crear el mundo, amando al Hijo y al Espíritu Santo. Y el Hijo estaba en la eternidad amando al Padre y al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo estaba amando al Padre y al Hijo. Y de igual manera el Padre glorificaba al Hijo y al Espíritu, y el Hijo glorificaba al Padre y al Espíritu, y el Espíritu glorificaba al Padre y al Hijo. Y nos dice Pablo en la carta de Timoteo en 2 ocasiones que Dios es bendito. Y cuando Pablo dice que Dios es bendito para los griegos en ese tiempo, la palabra bendito era una persona que tenía todo lo necesario para ser feliz. Cuando Pablo nos dice que Dios es bendito o eternamente bendito, lo que nos está diciendo es que Dios en sí mismo, en esta perfecta comunión que tiene entre Padre, Hijo y Espíritu, ya es plenamente feliz. Hay un amor perfecto, una felicidad plena. Hay gloria de Dios en la Trinidad. Pero por el hecho de ser Dios un ser comunitario, cuando Él nos crea, nos hace también seres comunitarios. Con esto, el texto, aparte de marcar una diferencia en cuanto a cómo se crea el ser humano y el resto de las especies, también nos deja otra cosa clara. Que nosotros, como seres humanos, también somos unas criaturas que, de alguna manera, estamos más cerca del Creador que el resto de la creación. Y que así como el Creador es un ser que habita en comunidad, nosotros también podemos habitar en comunidad con Él, porque somos hechos a su imagen y semejanza. Interesante, ¿no? ¿Sí? ¿Lo habían pensado antes? Buena, ¿eh? Y aquí esto marcaba un cambio radical. ¿Qué? Los egipcios ahí rindiéndole culto a Ra. Un Dios que tenía que llevarle ofrendas para que te favoreciera. Y aquí Dios bendice sin pedir nada a cambio. Y más que eso, nos hace a su imagen y semejanza. Nos permite compartir atributos que Él tiene. ¿No es eso una bendición? ¿Y no es acaso el hecho de vivir en comunidad o de tener la oportunidad de vivir en comunidad también una bendición? Bendición que pocas veces valoramos, ¿o no? Bendición que la mayoría de las ocasiones le hacemos el quite. No sigamos en esa, cabrón. Somos seres comunitarios porque nuestro Dios es un ser comunitario.
Hay una segunda cosa que quiero que veamos hoy. Y es que el desarrollar una vida en comunidad también es desarrollar cultura. Quise ponerlo de esta manera porque decir que Dios nos crea a su imagen y semejanza no anula que nosotros tengamos que seguir obedeciendo el mandato cultural, social y espiritual. Pero por lo general, en nuestra forma de pensar, tendemos a clasificar las cosas y verlas de manera aislada, de manera individual. Y creemos que cada uno de estos mandatos se desarrolla de manera independiente. Y erramos cuando pensamos de esa manera. Porque yo no puedo desarrollar cultura si no glorifico al Señor. Y no puedo glorificar al Señor si no le obedezco a Él. Entonces, mandato cultural, social y espiritual no son cosas diferentes. Son tres formas que trabajan de manera conjunta a través de las cuales glorificamos a Dios. Pero, si somos seres comunitarios, entonces no podemos desarrollar ninguno de estos tres mandatos estrictamente de manera individual. Y uno incluso podría pensar, Señor, yo creo en ti, pero no creo en la iglesia. ¿Han escuchado esa frase, no? Típica, no, Señor, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Compadre, si usted piensa eso, comadre, si usted piensa eso, está súper errado. Porque Dios es quien crea la iglesia, Cristo es quien la justifica, y la Biblia dice que esto es la novia de Cristo. Creer en Dios y no creer en la iglesia es como que no concuerda la cosa. Y uno incluso puede tratarlo como desde la máxima humildad o sacrificio por el bien de Dios y decir, Señor, yo me voy a ir a vivir aislado a la punta del Everest para dedicar mi vida a ti. Pensar de esa manera es pensar de manera errada. Porque al Señor no solo se le glorifica de manera individual, también se le glorifica de manera comunitaria. Si yo quiero desarrollar la cultura, si quiero tener una banda para glorificar al Señor en medio de un mundo corrompido por el pecado, pucha, tendréis que ser como Farcas, el hombre orquesta, ¿no? O un chinchinero, no sé. Pero es difícil tener una banda de uno solo. Los raperos pueden, pero ellos no tienen salvación. De igual manera, si yo quiero llevar a cabo este mandato social de que la tierra sea llena de la gloria del Señor, haciéndolo solo se va a volver súper difícil. ¿Cómo voy a ver mis propias falencias si no tengo a alguien al lado que me las diga? Porque seamos sinceros, para ver el error en el otro, compadre, una bala. Pero para ver nuestros propios errores, nos justificamos a nosotros mismos. Y con nosotros mismos, ¿les pasa eso? ¿Viste? ¿No? Hablan con ustedes mismos de repente cuando se han dado cuenta que se mandaron un condoro y se justifican a ustedes mismos, ¿no? Pucha, esta cuestión. Pero lo otro, la cuestión que hizo también, pues. ¿Les pasa, no? A mí me pasa siempre, ¿eh? Yo de verdad, yo hago aplicaciones de lo que me pasa a mí. Espero que les pase también, no me dejen solo. No podemos desarrollar cultura de manera individual. Desarrollar cultura es también un acto comunitario. Pero dentro de esta imagen y semejanza de Dios que Él nos ha compartido, también hay otra cosa importante que hacer en comunidad, aparte de compartir estas bendiciones que Dios nos ha dado. Y aquí me gustaría hacer un ejercicio contrario a lo que hacemos siempre. Por lo general hablamos de los antropomorfismos y de los antropopatismos. Me puse ñoño, me puse nerd. Antropomorfismos es cuando la Biblia nos habla de cosas que Dios hace a través de ejemplos humanos para que nosotros lleguemos a tener una comprensión de eso.
Entonces, por ejemplo, nos dice que Dios olvida el pecado. Si Dios es omnisapiente, ¿puede olvidar? No. Lo que nos está diciendo es que Dios ya no tiene nada contra nosotros por el pecado que hemos cometido. Pero lo dice de una manera en que nosotros como criaturas finitas podamos comprender cómo un Dios eterno e infinito también se manifiesta a nosotros y se relaciona con nosotros. Un antropopatismo es cuando Dios se manifiesta también ahora a través de emociones humanas, para que nosotros nos hagamos una idea de cómo lo hace. El libro de Isaías dice, ¿puede una madre olvidarse de su niño de pecho? Así tampoco el Señor se olvida de su pueblo. Claro, Dios no se puede olvidar, obviamente. Dios es omnisapiente. Pero cuando nos dice, ¿puede una madre olvidarse de su niño de pecho? Nos está diciendo una emoción. Y nos está mostrando cómo Dios también experimenta emociones cuando se relaciona con nosotros. Pero como no somos capaces de comprender en la totalidad las emociones de Dios, lo expresa de una manera en la que nosotros podamos llegar a entenderlo. Así como una madre no se olvida de sus hijos, Dios tampoco se olvida de nosotros. Pero ¿qué pasa si ahora, que sabemos que somos creados a imagen y semejanza de Dios, hacemos el ejercicio al revés? ¿Qué pasa si ahora, en vez de ver cómo Dios eterno e incomprensible se adecúa en su revelación para que las criaturas lo comprendamos, y vemos ahora, en vez de hablar de antropomorfismos, hablemos de teomorfismos? En la mañana yo pedí disculpas a la congregación por si me mandaba un condoro, porque igual aquí me la puedo estar jugando, tal vez de manera errada. Les pido misericordia si es que lo estoy haciendo. Pero ¿qué pasa si hablamos de teomorfismos? ¿Qué pasa si hablamos ahora de cómo Dios nos adecuó a nosotros para que podamos cumplir con los atributos que Él tiene? ¿Qué pasa si cuando Dios decide hacernos a su imagen, por ser nosotros seres finitos, Él nos hace de una manera en la que podamos también, en nuestras limitaciones, manifestar los atributos de Dios al resto de la creación? A eso me refiero con teomorfismos. La Biblia dice que Dios está atento al clamor de su pueblo. ¿Cuántos lo creen así? Poquitos. Conteste fuerte, hermano. Yo sé que ya no he interactuado tanto, pero no me deje solo. ¿Cuántos creen que Dios está atento al clamor de su pueblo? Que Dios escucha las oraciones de sus hijos. ¿Y para qué Dios nos dio oídos entonces? Yo paso gran parte del día solo y hablo conmigo mismo. No lo digo con pena. Ya no interactuamos tanto tampoco. Yo paso gran parte del día solo y cuando estoy solo hablo harto conmigo mismo, pero hablo en mi mente. No he llegado todavía al punto de hablarme así auditivamente. ¿Pero para qué creen que Dios nos da oídos? Si somos seres comunitarios, Dios nos da oídos precisamente para que podamos escuchar a nuestro hermano cuando también está pasando por un momento de aflicción. Así como Dios está atento al clamor de su pueblo, Dios nos da oídos para que nosotros podamos estar atentos al clamor de nuestros hermanos. Dios se revela a su pueblo. En el Antiguo Testamento lo hacía, en los tiempos bíblicos lo hacía a través de los profetas. Y los profetas eran gente, compadre, valientes, muy valientes, pero también muy humildes. Eran compadres que tenían el coraje de ir y pararse delante del rey cuando el rey había pecado y decirle en su cara, has pecado delante de Dios, aun cuando sabían que ese rey tenía la facultad para mandarlo a decapitar o a torturar si el rey quisiera. Pero también estos profetas tenían la humildad de que cuando una viuda que había perdido a su hijo, una viuda en ese momento era prácticamente lo más vulnerable de la sociedad, era alguien que no tenía recursos y que no tenía sustento. Era alguien que prácticamente iba a depender de las limosnas.
Y a ellos también van los profetas. Y también están ahí para llevar el consuelo de Dios. ¿Para qué creen que Dios nos dio boca? Para puro comer algunos, po. ¿Ah? Para eso no, po. No voy a mirar para allá. No vino el Melo hoy día, habría vacilado el Melo. Bueno, va a comer mi compadre. ¿Para qué creen que Dios nos dio boca? Para que precisamente cuando nuestro hermano necesita ser corregido, nosotros podamos llevar también la corrección de Dios a su vida. Para que cuando nuestro hermano necesita consuelo, nosotros podamos ir y llevarle el consuelo de Dios también de manera audible. La Escritura nos dice que Dios nos cuida bajo sus alas. Nos está mostrando prácticamente a Dios como una gallina y nosotros como los polluelos que encontramos refugio a la sombra de sus alas. Nosotros no tenemos alas, pues no somos gallinas. Pero ¿para qué creen que Dios nos dio los brazos? ¿Cuánto consuelo no encontramos en el abrazo de un hermano cuando la estamos pasando mal? ¿O no? ¿Y no es eso también una forma en la que el Señor nos cubre debajo de sus alas? Somos seres teomórficos porque Dios nos capacitó para manifestar sus atributos a la creación. Somos seres emocionales porque nuestro Dios tiene emociones. Y somos seres comunitarios porque nuestras emociones se alimentan, se fortalecen, se corrigen, se encauzan en la vida comunitaria. Y eso también es desarrollar cultura. Somos latinos, a lo mejor entre nosotros no se nota tanto. Pero si usted va a Europa y abraza a alguien, esa persona lo va a notar. En culturas frías, abrazar a alguien es recibido casi como un regalo. Somos seres teomórficos para manifestar los atributos de nuestro Dios a la creación. Dios está atento al clamor de su pueblo. Dios nos da oídos para estar atento a nuestro hermano. Dios se revela a nosotros y nos corrige a través de su palabra. Dios nos da boca hoy día para poder ir y consolar, acompañar, corregir a nuestro hermano. Dios nos da brazos para poder ser ese consuelo que nuestro hermano necesita cuando está solo y en aflicción. Pero nada de eso lo vamos a encontrar viviendo en la individualidad. Somos seres comunitarios porque nuestro Dios es comunitario. Y cuando somos seres comunitarios también desarrollamos cultura. Una cultura del pueblo de Dios. Una cultura diferente a la que nos rodea. Una tercera aplicación. El pecado corrompió la comunidad creada por Dios. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, por lo general nosotros vemos este texto como si Dios estuviera armando el primer matrimonio. Y nos quedamos con esa imagen en nuestra cabeza. Y no es una imagen errada. Efectivamente, Adán y Eva son el primer matrimonio. Pero Dios está también haciendo otra cosa. Como Dios es un ser comunitario, cuando Él crea a Adán y a Eva, lo que hace es crear la primera comunidad y pone a estos seres hechos a su imagen y semejanza a habitar en comunidad. Y en ese momento, cuando el pecado todavía no entraba en la creación, había allí perfecta comunión. Adán vivía en perfecta comunión con Eva y en perfecta comunión con Dios. Esa era la perfección de la comunidad que había antes de la creación. Pero ¿qué pasa cuando el pecado irrumpe? ¿Qué pasa cuando la serpiente engaña a Eva? ¿Qué pasa cuando Adán no corrige esto? Se queda callado y participa de manera pasiva. Génesis 3:7 dice:
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Génesis 3:12 dice, y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Logran ver cómo esa perfecta comunión que existía en la primera comunidad se pierde? Si cuando Dios crea a Eva, Adán la recibe con gozo, esta sí, Señor, es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esa frase tiene una connotación de intimidad y de conocimiento profundo súper grande. Este es hueso de mis huesos. Adán no había dicho eso de ninguna otra de las criaturas y Adán las conocía todas porque le había puesto nombre. Esta es carne de mi carne. Varona será llamada porque del varón fue creada. No, estoy parafraseando la versión antigua. Pero ahí se entiende la idea. Adán utiliza su propia designación para designar a Eva. Adán le da la misma dignidad que él tiene. Dignidad que no comparte con el resto de las criaturas. Pero cuando comen del fruto prohibido, lo primero que Adán dice, la mujer, paréntesis, harto cobarde Adán, ahí la dejo, no sea como Adán, la mujer, o sea que esta comunión entre nosotros ya se perdió, pero no se queda ahí, la mujer que tú me diste, o sea que esta comunión también se rompió. Y hoy día nos encontramos precisamente en un mundo donde lo que más ansiamos es restaurar esa comunión. Y no lo sabíamos. La Biblia dice que cuando el pecado entró nosotros morimos espiritualmente. Si tengo que explicar de manera sencilla qué significa estar muerto espiritualmente, lo diría como que la muerte es la capacidad innata del ser humano de amar a Dios y a su prójimo de manera perfecta. Nosotros no podemos amar a Dios por naturaleza de manera perfecta. Esta comunión que nosotros rompimos se volvió imposible de ser restaurada por nosotros mismos. Y así como Adán ahora culpaba a la mujer, nosotros también nos culpamos día a día unos a otros. Y esta comunión que debiese ser perfecta entre nosotros también está corrompida por el pecado. Hace un mes y medio atrás veíamos el Salmo 90, salmo escrito por Moisés, el mismo autor del Pentateuco. Y él decía ahí cómo el corazón del ser humano, posterior a la caída, se encuentra conturbado. ¿Se acuerdan de la palabra conturbado? Que era ese sentir de cuando sé que algo me pasa, pero no sé qué es lo que me pasa. Y estoy inquieto porque siento que algo me falta, pero no sé qué es lo que me falta. Y estoy ansioso por algo, pero no sé qué es lo que me tiene así. Y sé que necesito algo, pero no sé qué es lo que necesito. Y me encuentro inquieto emocionalmente. Eso, hermanos, es lo que nos pasa a diario por causa del pecado. Nos encontramos conturbados porque el pecado rompió esa perfecta comunidad que existía en un comienzo. Pero este no es el fin. Siempre he pensado, no sé si de manera errada, creo que no, que para Cristo debe haber sido muy difícil habitar en un mundo corrompido por el pecado. Tal vez estoy errando en ver o en querer compararme con Cristo y pensar cómo me habría comportado yo. Pero quiero que lo vean de esta manera. Un ser perfecto que ama de manera perfecta, se encontraba rodeado por criaturas que no aman de manera perfecta. Por criaturas que no querían vivir en comunión con Él. Por criaturas que lo único que querían era condenarlo. Y Dios respondía, Cristo respondía todo el rato en amor. No sé ustedes, pero para mí se me hace sumamente difícil. O sea, en buena onda, yo los conozco a la mayoría, los quiero caleta, pero hay momentos en los que me sacan de mis casillas. Y se me hace difícil amarlos. Y yo sé que a ustedes les pasa lo mismo conmigo también. Si yo también soy una persona complicada, no soy un pan de Dios.
A disciplina. Pero lo rico del Evangelio es que me muestra que esta situación en la cual hoy nos encontramos, que nos tiene así en constante aflicción, en constante dolor, en constante sentimiento de soledad, en ese constante vacío que nuestro corazón no sabe con qué llenar, no es la condición final. Es maravilloso que Cristo resucitó y que esa vida perfecta que yo no podía llevar, Él la llevó. Y no solo eso, sino que hoy también me da la esperanza. Él me prometió que iba a volver. Y si Cristo ya cumplió viniendo la primera vez, si Cristo ya cumplió entregando su vida de manera voluntaria en la cruz, si Cristo ya cumplió resucitando, ¿qué me hace dudar que Él va a fallar esta promesa? Nada. Entonces esta perfecta comunión que tanto extraño y que hoy me mantiene conturbado, va a poder ser por fin restaurada. Ahora sí, ya no va a ser la mujer que tú me diste, sino que va a ser, gracias Señor por mi hermana. Ya no va a ser, tú me la diste, va a ser, gracias Señor porque tú me la diste. Así que querido hermano, si usted hoy día la está pasando mal, si usted hoy día se siente solo, si usted hoy día se siente conturbado, inquieto, ansioso, si usted hoy día sabe que tiene necesidad de algo que no sabe qué es lo que es, no tire la toalla. Mantenga la esperanza de que algún día esto va a pasar. Cristo va a volver y vamos a poder volver entonces a ser esa comunidad perfecta que Dios creó en un comienzo. Vamos a poder amarnos de manera perfecta. Por el momento Dios nos manda a vivir en comunidad. Dios nos dice, por ejemplo, confiésense sus pecados unos a otros. Es un ejercicio comunitario. Pero lamentablemente el pecado nos ha afectado también en eso. Adán y Eva corrieron a esconderse después de pecar. Sintieron culpa, sintieron vergüenza. ¿No nos pasa a nosotros lo mismo acaso? ¿No son ese par de sentimientos acaso muchas veces como termitas en nuestro corazón? Como que estuvieran carcomiéndolo por dentro, debilitándolo. Dios nos ha hecho seres comunitarios y nos ha capacitado para ser seres comunitarios. No menospreciemos las bendiciones que Dios nos ha dado. Si usted hoy día se encuentra conturbado, acuda a su comunidad, busque un hermano de confianza, confiese su pecado si es lo que lo está atormentando. Suelte esa pena que lo tiene ahí, aquí. ¿Cuántos días que se está aguantando la pena aquí? El nudo en la garganta. Teniendo por bendición divina hermanos a su lado que pueden escucharle y consolarle. ¿Cuántas veces tercos, sobre todo nosotros los hombres, no pedimos ayuda? ¿Por qué? Porque nos da vergüenza mostrarnos débiles ante el que está al lado. Perdónenme, pero qué pensamiento más tonto. ¿Qué tiene de débil pedir ayuda? Es todo lo contrario, es un sinónimo de valentía. Atreverme a reconocer que no soy capaz solo y que necesito del que está al lado, eso no es cobardía, no es debilidad, es valentía. Así que no dejes que el pecado siga lastimando tu corazón, porque Dios ha puesto una comunidad a tu alrededor para bendecir tu vida. Dios nos dio oídos, nos dio boca, nos dio brazos. Aprovechémoslos. No dejemos que el pecado tenga la última palabra, porque sabemos que no es así. Hay esperanza. No lo vamos a hacer de manera perfecta en esta vida, pero cuando Cristo vuelva, todo esto va a quedar atrás. Y Cristo va a volver. Una última aplicación. Quiero hacer una aplicación práctica hoy día de este texto. Génesis 1:31 dice, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era bueno.
bueno, bueno. Este texto es posterior a la creación de la comunidad. Cuando Dios crea la comunidad, Dios dice, esta comunidad es buena, buena. Nosotros hoy día como iglesia somos el pueblo de Dios. Nosotros somos seres que han nacido de nuevo por la gracia de Dios. Y Dios se deleita en nosotros. Y si Dios dice que vivir en comunidad es bueno o bueno, nosotros no podemos decir lo contrario. Así que ahora les voy a pedir que se pongan de pie. Pónganse de pie, sin vergüenza. Y a las personas que tiene alrededor, abrácelas. Y dígale, doy gracias a Dios por traerte a este nuevo pueblo que Él está construyendo. Gracias por ser parte de mi comunidad. Gracias porque eres una bendición de Dios para mi vida. ¿Pueden tomar asiento? ¿Cuántas veces lo único que necesitamos es un abrazo? ¿Cuántas veces lo único que necesitamos, en vez de teología y de libros, sin despreciarlo, pero es simplemente un abrazo? Simplemente alguien que nos escuche. Vivir en comunidad es una bendición. No lo menospreciemos. No dejemos que el pecado gane esta batalla. Atrevámonos a vivir en comunidad. Atrevámonos a ser débiles frente a otros. Atrevámonos a pedir ayuda cuando la necesitemos. Atrevámonos a ser de bendición para otros. ¿Cómo vivir en comunidad en un mundo caído? Porque uno podría pensar, claro, es fácil que me manden a vivir en comunidad, pero ya que el mundo está caído y corrompido, ¿cómo lo hago? Pablo escribe en Colosenses 3, del 12 al 14. Entonces ustedes como escogidos de Dios, santos llamados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, perdónese. ¿Por qué? Porque Cristo nos perdonó así. Así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. ¿Quieren aprender cómo vivir en comunidad? ¿Quieren aprender cómo llevarle la contra al pecado? ¿Quieren aprender cómo luchar contra esta mala tendencia que tenemos a vivir en soledad? Sigamos las instrucciones del Espíritu Santo, escritas por medio de Pablo. Seamos compasivos unos con otros. Es fácil identificar el error que mi hermano comete. Pero cuando lo identifique, ¿qué voy a hacer? ¿Condenarlo? Seamos compasivos. Compasión es una palabra latina compuesta, compasio, compañero de dolor o compañero de sufrimiento. Atrevámonos también a estar acompañando al que la está pasando mal.
no verlo como un cacho. Porque muchas veces eso es lo que pensamos. Pucha, hay que ir a ver a esta persona. Oye, que la está pasando mal otra. Eso destruye la comunidad. Seamos bondadosos. No amemos más los bienes materiales de lo que amamos a nuestro prójimo. Y si tenemos que renunciar a nuestras comodidades, hagámoslo. Si tenemos que comer pan con mantequilla y renunciar al jamón y al queso para poder llevarle a mi hermano que la está pasando mal pan con mantequilla, hagámoslo. Eso fortalece la comunidad y eso crea comunidad. Seamos humildes. No nos sintamos mejor que el otro. Pero tampoco sintamos que el otro es mejor que yo. Y si llego a sentirlo, entonces tampoco seamos envidiosos. Si a mi hermano le está yendo bien, ¿por qué voy a mirarlo con envidia? Alegrémonos cuando a alguien le vaya bien. Así como lo acompañamos en sus dolores, acompañémoslo también en sus alegrías. Eso también es muestra de humildad. Mansedumbre. Aprendamos a tratarnos bien. A veces somos demasiado impulsivos. Cuando eso pase y nos demos cuenta, tengamos también la valentía de acercarnos y pedir perdón. ¿Sabéis qué? El otro día dije esto. No es en verdad lo que pienso. Me dejé llevar y te pido perdón. Y de a poquito el Espíritu Santo va a ir trabajando en nuestros corazones, limando aquellas cosas que no están acorde al carácter de Cristo. Pero eso, todo eso, se da solo en comunidad. Solos no lo vamos a lograr. Pablo también dice algo interesante, ¿eh? En paciencia. ¿Por qué dirá en paciencia? Proverbios 27:17 dice: el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. ¿Les ha tocado lijar un mueble en la casa alguna vez? ¿Es una pega rápida o una pega lenta? ¿Ah? ¿Cuánto rato? O cuando ponéis yeso en la casa, para este muro y después está llega caleta de rato con la bestia. Lo mismo pasa con nuestro carácter. Nuestro carácter no va a cambiar de la noche a la mañana. Nuestro carácter va a ir cambiando a medida que vayamos habitando en comunidad. Hierro con hierro se afila. Han frotado un fierro áspero contra otro fierro áspero, ¿no? Imagínense dos limas que se rozan una contra la otra. Así somos nosotros. Así es nuestro carácter. Pero el Señor ha puesto precisamente la comunidad como la herramienta a través de la cual Él va a ir trabajando eso. Después de harto rato, las limas ya, como que las porosidades fueron desapareciendo, ¿no es cierto? Quedan lisas. Y esos roces que en un momento generaba calor, ruido y esfuerzo, ya se vuelve algo menos trabajoso. No deja de haber roce, pero ya no es tan dañino como antes. Así va a ser esta vida. ¿Cuándo ya no va a haber roce? Cuando Cristo vuelva. Por el momento, ¿qué podemos hacer? Perdonarnos unos a otros. Y sobre todas las cosas, vistámonos de amor, que es el vínculo de la unidad. Atrevámonos a amarnos también. Queridos hermanos, lo hemos dicho en otras ocasiones, Dios se deleita en nosotros. Hoy día quiero completar esa frase. Efectivamente, Dios se deleita en nosotros. Aprendamos entonces a deleitarnos en Dios mediante la comunidad. Que cuando abracemos a nuestro hermano, aprendamos a disfrutar de Dios. Que cuando aprendamos a renunciar a nuestras comodidades, aprendamos a disfrutar de nuestro Señor. Que cuando nos atrevamos a ser corregidos, aprendamos a disfrutar de Dios. Que cuando seamos consolados, disfrutemos de Dios. Dios se deleita en nosotros. Deleitémonos en Dios mediante la comunidad. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te doy, Señor amado. Gracias te doy, Señor, porque ser imagen y semejanza tuya no solo es una responsabilidad, sino también una bendición. Gracias te doy, Señor, porque no me creaste solo, porque ninguno de los que está aquí lo creaste solo, Señor.
Gracias te doy porque hoy has formado un nuevo pueblo y nos has hecho parte de eso, Señor. Un pueblo del cual tú eres el Rey. Un pueblo del cual tú has hecho, Señor, comunidad. Un pueblo al que tú has capacitado, Señor amado, para servirte y para glorificarte. Y un pueblo, Señor, al que tú también has capacitado para manifestarte, Señor, en medio. Ayúdanos, Señor amado, a ser prontos a abrazarnos, a no negar nuestras emociones porque sabemos que son reflejo tuyo, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a tener la valentía de reconocer nuestras faltas y de llevarlas a tus pies. Cuídanos, por favor. Ayúdanos a estar atentos a la necesidad de nuestro prójimo. Ayúdanos a estar atentos, Señor, al clamor del que la está pasando mal. Ayúdanos, Señor, a ser pronto consuelo para ese corazón que hoy día tal vez se siente mal. Ayúdanos, Señor, a renunciar a nosotros mismos si es necesario, así como Cristo lo hizo, por buscar el bien de nuestro hermano. Ayúdanos, Padre, a poder deleitarnos en ti, a poder sentir tu amor paternal en nuestra vida, también a través de nuestros hermanos. Ayúdanos, Padre, a quitarnos esta tonta idea de que solo somos mejores. Porque si tú has creado un pueblo, eso es lo mejor, Señor. Te pido que nos bendigas, Señor amado. Que nos ayudes, Padre, porque somos torpes comunitariamente. Porque somos torpes estando atentos al prójimo. Somos torpes, Señor, al momento de ver el dolor y el sufrimiento ajeno. Somos torpes al momento de ver la necesidad ajena. Somos torpes al momento de ver nuestro propio pecado. Somos torpes, Señor, en nuestro trato con nuestro prójimo. Pero tú, Señor, ante nuestra torpeza has puesto una comunidad que nos guía, Señor, también al carácter de Cristo. Ayúdanos a valorarlo. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón encuentre consuelo en ti a través de nuestros hermanos. A que nuestro corazón encuentre alivio, Señor, a la pena en ti a través de nuestros hermanos. Y que tú, Señor Santo, seas cuidando la vida de cada uno de los que aquí está y ayudándole también a través de la comunidad en la que lo has puesto. Gracias por todo te doy, Señor. Bendice esta iglesia, bendice esta comunidad y ayúdanos, Señor, a deleitarnos en ti a través de ella. Gracias por todo te damos, Señor, por tu amor y misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.